Nosotros queremos analizar también este tema desde el punto de vista científico. Ya lo hemos hecho con algún representante del Cernagiomín, institución que se vio relativamente sorprendida con esta erupción. Recordemos que en el caso de la erupción del Cauye se pudo prever incluso con un día de anticipación, dado que los sismógrafos y los instrumentos técnicos que habían ahí habían indicado que se avecinaba o llegaba ya una erupción y se pudo incluso evacuar a la gente cercana al Cauye. Esto no ocurrió ayer en Puerto Montt ni en la zona cercana al volcán. Todos nos sorprendimos a eso de 10 para las 6 con este gran hongo, con esta pluma que ha alcanzado incluso los 15 kilómetros de altura. Por eso estamos con un invitado, estamos acá en el estudio con Mauricio Soler, geógrafo de la Universidad de Chile, para que nos cuente algunos detalles de su visión también de lo que ha significado esta erupción. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Hola, buenas tardes. ¿Qué le ha parecido esta? Me imagino que quedó tan sorprendido como todos en la jornada anterior, ¿no? Sí, efectivamente, yo hago docencia en la Universidad de San Sebastián y nos encontrábamos justamente en clase cuando de repente llega una persona, un funcionario de la universidad y nos dice que por favor tenemos que evacuar la universidad porque está en este momento erupcionando el volcán Calbuco, así que salimos a mirar y quedamos realmente impresionados porque además es que esta erupción prácticamente no estuvo antecedida de sismos de gran importancia, no tuvo ningún tipo de actividad previa. Por ejemplo, normalmente los volcanes antes de erupcionar manifiestan, ¿no es cierto?, ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para que justamente que se dirigen hacia una eventual erupción. Como claro, por ejemplo, los volcanes, hay actividad sísmica, los volcanes emiten algún tipo de material, por ejemplo, vapor. Ya tienen erupciones menores, ¿no es cierto?, o simplemente se dilatan y se contraen y eso está más sujeto a una medición instrumental. Claro, ¿no? Que todo sorprendió lo rápido que fue esta erupción, sí, además sí. No hubo aviso, como tú bien dices, sí, previo. Tanto en el Chaitén, yo recuerdo que hubo un enjambre sísmico, porque el Chaitén tuvo la erupción un día 2 de mayo. Sí. Y el día 1 de mayo, que era festivo, y muy cercana a las fechas, uno comienza sí, a hacer análisis ya. Sí, claro. Efectivamente, la erupción del Chaitén fue en mayo, esto estamos a fines de abril. La erupción del Cauye también fue cercana al mes de junio. Sí. Son como meses, efectivamente, que parece que, o será coincidencia o no, en que hemos tenido eventos. Recordemos el terremoto del año 60, la erupción posteriormente del mismo volcán Calbuco se produce post-terremoto del 60. ¿Tiene alguna relación esto o son coincidencias simplemente de tu punto de vista? Si tú me preguntas por el mes, yo creo que es coincidencia. Lo que sí, si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de un periodo de tiempo más largo, no solamente desde el punto de vista del periodo histórico humano, sino que lo analizamos desde el punto de vista geológico, estos eventos están ocurriendo en un periodo corto de tiempo, obviamente. Desde el gran terremoto del 60, ¿no es cierto? Después, al año después del terremoto del 60, ya el Calbuco, ¿no es cierto?, volvió a erupción exactamente el año 61. Claro, y por lo tanto tenemos eventos bastante seguidos, ¿no es cierto?, y con una frecuencia alta. Chile es un país altamente volcánico, en Chile hay más de 2000 volcanes, de los cuales más de 300 son activos. De esos 300, ¿no es cierto?, aproximadamente 41 están siendo monitoreados actualmente por el Cernagiomín, y por el Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile. Por lo tanto, estamos en un país donde efectivamente, y no solamente este tipo de fenómenos se manifiestan frecuentemente, sino que en general se manifiestan porque estamos en una zona de alto riesgo para este tipo de eventos. Por ejemplo, todos sabemos que Chile forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, ya donde prácticamente todos los países que son ribereños a la cuenca del Océano Pacífico están sujetos a este tipo de eventos. Sin ir más lejos, el último terremoto y tsunami de Japón, claro, ocurrido hace un par de años, ¿no es cierto? Claro, y eventos que hay en la costa efectivamente de Perú también. Claro. Efectivamente estamos en una zona absolutamente candente, así es, activa. Justamente. Donde conjuga el fenómeno subducción. El fenómeno de subducción, donde la placa oceánica penetra debajo, ¿no es cierto?, de la placa continental. Eso produce una zona, un plano de roce que justamente provoca, y no solamente eso, sino que además la misma cordillera de los Andes continúa evolucionando justamente por este tipo de fenómeno geológico. Claro, nosotros en los últimos, yo diría desde el 2008 para acá, yendo ya al extremo de los cercanos, hemos pasado en emergencias. 2008 fue el Chaitén. Sí. Después vino el terremoto del año 2010. Así es. Luego viene el Cauye. El volcán Villarrica, que claro, está dentro de los volcanes, es el más activo de Chile. Sí. Tuvo una erupción menor comparativamente con este, y ahora Calbuco. Efectivamente no alcanzamos a recuperarnos de una emergencia y ya estamos entrando en otra.
¿Hay una relación, te lo pregunto ya como geógrafo, porque no es normal, por lo que sabemos de historia también un poco, que tantos volcanes erupcionen en un tan corto tiempo? Estamos hablando de Chaitén, todo lo que es la zona del Cauye, que es un cordón de volcánico ahí, luego el Villarrica y ahora el Calbuco. En un periodo, estamos hablando de... Bueno, yo creo que estamos viviendo un periodo en que hay mayor actividad geológica, ¿no es cierto?, asociado a alto grado de sismicidad, ¿ya? Y eso eventualmente yo creo que a un nivel más bien teórico, no sé si está comprobado científicamente, pero puede haber una relación entre los procesos de terremotos de gran magnitud que se están produciendo en Chile, hablemos del Norte Grande, ¿no es cierto?, por ejemplo, donde la corteza, ¿no es cierto?, es presionada por la corteza continental es presionada por la corteza oceánica, se contrae de alguna manera, ¿no es cierto?, se recoge la parte del continente y cuando ocurre o se desata el sismo, nuevamente se dilata. Y eso puede estar, a lo mejor establecer algún tipo de presión interna en la parte superior del manto, llámese la astenósfera, ya que puede estar, a lo mejor, estoy especulando un poco, puede estar ocasionando o puede ir en directa correlación con el incremento de la actividad volcánica. Exactamente, claro. Bueno, eso es lo que mucha gente piensa, porque por ejemplo, volvamos un poco a la historia. ¿Tuvo relación la erupción anterior del Calbuco directa con el terremoto del año 60, que es anterior un año? Es probable, no te lo puedo confirmar, pero es probable. Porque justamente cuando ocurren estos terremotos de gran magnitud, la corteza se desestabiliza, ¿ya? Y puede, te estoy hablando a nivel de hipótesis, sí, claro, puede ocurrir de que existe una relación directa entre un sismo de gran magnitud y un incremento de la actividad volcánica en la zona de la cordillera de los Andes. Ahora, ¿qué deberíamos esperar de lo que se ha vivido? Porque esta erupción nos podría tener preocupados, decíamos, varios meses. Así ha ocurrido con otros volcanes. Sí. O podría ser bastante corta también. Sí, mira, yo creo que el comportamiento del volcán Calbuco es parecida a la del volcán Chaitén, ¿ya? Me parece que junto con la erupción del volcán Cauye fueron erupciones relativamente parecidas, porque son volcanes de tipo pliniano, ¿no es cierto?, que presentan ciertas características en términos del material que los compone y por lo tanto además la forma de su cráter, de su aparato volcánico, y además, ¿no es cierto?, presentan ciertas formas de explosivas que son características de estos volcanes. Ya tienden a ser volcanes con explosiones fuertes, expulsan mucho material, ¿no es cierto?, y también son de periodos en términos de tiempo en el cual ocurren estos fenómenos que son relativamente cortos. Acuérdate que el Chaitén tuvo una actividad fuerte durante aproximadamente una semana, ¿no es cierto?, un poco menos. Después bajó a niveles casi cero su actividad y de pronto, de un momento a otro, volvió a erupcionar. ¿Me entiendes? Entonces, son volcanes que son intermitentes, son muy activos y no claro, son de mucho tiempo en términos de su actividad. Por lo tanto, yo diría que en este caso la población no debería estar en situación de pánico, sino que debería mantener la calma y estar supeditada, ¿no es cierto?, y atenta a lo que las autoridades, el Cernagiomín, ONEMI, ¿no es cierto?, y por lo tanto el Ministerio del Interior, por ejemplo, que soy el representante del Ministro del Interior de toda esta situación, estén atentos a las instrucciones que entrega el gobierno en este aspecto y las instituciones asociadas. Claro, como geógrafo, claro, yo creo que un mensaje tal vez para la comunidad es que vamos a tener que aprender a convivir con esta erupción. Absolutamente. Varias semanas, probablemente meses, hay que prepararse psicológicamente, que esto no va a pasar en un par de días. No. Imagínate la gente de Chaitén, tuvieron años que convivir con un volcán en que, claro, su proceso eruptivo principal pasó en meses, pero luego nuevamente siguió con alerta amarilla, claro, alerta naranja, pasaba a roja, volvía a naranja, etcétera, que eso lo va evaluando efectivamente el Cernagiomín a través de todo su instrumental. Por lo tanto, aquí hay que hacerse la idea de que probablemente vamos a tener el volcán Calbuco activo por varios meses. ¿O me equivoco? Sí, es probable. Es difícil predecir exactamente qué va a pasar de aquí adelante con la actividad del volcán. El volcán ya tuvo una pulsación importante ayer, ya es probable que en esta primera pulsación, ¿no es cierto?, haya expulsado la mayor parte del material. Ya, tengo entendido que hoy día ya bajó un poco su actividad. Es probable que continúe bajando o que tenga una nueva pulsación. Es difícil. Claro, podría venir un tercer proceso. Podría haber un tercer segundo pulso, o tercer ¿no? proceso, claro. Entonces, es difícil predecirlo en realidad,
pero de acuerdo al comportamiento de estos volcanes no tienen como una actividad en este tipo de eventos que se prolongue por mucho tiempo, ¿ya? Claro. Lo que sí hay que estar atento también a que, como tú dices, exista una nueva pulsación, y también estar atento a las instrucciones de las instituciones que están a cargo de coordinar todas las medidas preventivas y las medidas de mitigación, y además, ¿no es cierto?, tomar medidas personales en términos de no aproximarse a la volcán dentro del radio que el gobierno estableció como de seguridad. No sé, usar mascarilla. A mí me llama mucho la atención que en Puerto Montt en este momento haya muy poca ceniza. O sea, yo creo que las condiciones climáticas han sido favorables para la ciudad de Puerto Montt, no así para el sector inmediatamente hacia el norte y noreste del volcán. De hecho, tengo entendido que hay algunas noticias que dicen que la ceniza está llegando hasta la altura de Chillán. Exactamente, Temuco, la zona exactamente claro, del Biobío, efectivamente, sabíamos en Coñaripe, por ejemplo, claro, que cayó harta ceniza, que eso está entre la zona de Valdivia y Temuco, en Pucón, en toda la zona precordillerana de las regiones que están más al norte de nosotros, y curiosamente, porque a nosotros nos llamó gente de esos lugares para preguntarnos, pensando que Puerto Montt estaba tapado de ceniza, pero la verdad es que prácticamente no ha caído ceniza, o no ha caído derechamente ceniza, y sí en esos lugares que están cientos de kilómetros más al norte. ¿Cómo eso se explica exclusivamente por el viento? Se explica por las condiciones atmosféricas, obviamente por el clima que estamos teniendo en estos momentos. Estamos en una situación en la cual predomina un sistema de alta presión estable, ya, y por lo tanto el viento predominante que está en este momento en la troposfera, que es donde ocurren la mayoría de los eventos climáticos, va desde el sureste hacia el noroeste, desde el suroeste hacia el noreste. Por lo tanto, la mayor parte del material, ¿no es cierto?, particulado que está siendo trasladado hacia la zona norte del país, paralelo, al parecer se está trasladando paralelo a la cordillera y además cruzando la cordillera, como es tradicional. Se está expandiendo, ¿no es cierto?, se está difuminando hacia ese Yo recuerdo con la erupción del Chaitén, creo que también pasó la del Cauye, que incluso la Pluma, que en esa oportunidad llegó más o menos a la misma altura de esta, 15 kilómetros, 15.000 metros, por sobre incluso donde van los aviones comerciales, dio la vuelta al mundo. Yo recuerdo que se siguió satelitalmente, cruzó África, cruzó buena parte del Océano Índico y devolvió parte de la ceniza hasta Valparaíso. Esto perfectamente podría ocurrir, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la magnitud de esta erupción quizás es mayor que la del Chaitén, por simple observación, ¿ya? Por ejemplo, hay estudios que indican que hace 65.000 años aproximadamente ocurrió una erupción cerca de Indonesia, que provocó, fue una mega erupción en realidad, ya que no solamente provocó que la atmósfera del planeta se llenara de material particulado, ceniza específicamente, sino que ocurriera una suerte de glaciación. No, estamos hablando pero son fenómenos que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Y que yo creo que sí, efectivamente, la cantidad de material que está siendo expulsado por el volcán Calbuco puede perfectamente dar la vuelta al planeta por el sistema de circulación de viento, ¿no es cierto?, y el mismo movimiento de rotación terrestre. Claro, bueno, algo se ha aprendido justamente. Yo creo que la erupción del Chaitén pilló bastante más en pañales el sistema. Desde ahí se ha monitoreado mucha mayor cantidad de volcanes, porque en ese tiempo eran muy pocos los que estaban monitoreados por el Cernagiomín, ahora hay una cantidad mayor. Efectivamente, de manera instantánea prácticamente se puede observar aquello, y todo ese proceso se pudo apreciar con el volcán Cauye. Y aquí lo lamentable, o lo que ha causado curiosidad, es que toda esa instalación que también está en el Calbuco no sirvió porque el volcán no dio signos previos de esta erupción. Bueno, algo análogo pasó con el Chaitén. El Chaitén prácticamente no estaba catalogado, tengo entendido, como un volcán. Exactamente, era para la gente del cerro. Claro. Entonces, fíjate, y gracias a Dios que no erupcionó el Michimaguya, que está cerca del Chaitén, que ese sí que es un tremendo volcán. Entonces uno dice, claro, efectivamente, a lo mejor también podemos decir de que Cernagiomín es una institución que a veces no da abasto para cubrir, ¿no es cierto?, los requerimientos que tiene el país en términos de este tipo de fenómenos, y también para más encima analizar y evaluar las situaciones de riesgo que presentan los distintos territorios de nuestro país. Por lo tanto, yo creo, y me permito dar mi opinión, es de que yo creo que el gobierno, esto debería ser una política de Estado. El tema de la vulnerabilidad, los riesgos y los peligros por eventos naturales en nuestro país, dadas las características de nuestro país, debería ser una política de Estado en la cual se invierta más, ¿no es cierto? O sea, debe ser mucho más maciza. Mauricio, yo te quiero interrumpir, porque vamos a seguir, está muy interesante la conversación. Espéranos 5 minutitos, un poco más. Estamos acá en el estudio junto a Mauricio Soler, geógrafo de la Universidad de Chile, que trabaja acá en Puerto Montt. Tenemos otro contacto telefónico.
Todavía no, cuando apenas lo tengamos me avisan por interno, efectivamente. Mauricio, entonces, desde tu punto de vista, claro, Chile, con la cantidad de volcanes, con la geografía que tenemos, dadas las circunstancias también de las placas donde estamos insertos, digamos, deberíamos ser los expertos mundiales probablemente en vulcanología, en sismología y en todos estos fenómenos. Inundaciones, por ejemplo, en derrumbes, remociones en masa. Es decir, el concepto de riesgos tiene múltiples variables, ¿no es cierto?, donde incluso el ser humano también puede ser un factor de riesgo. Ya, por ejemplo, el solo hecho de que se instale y habite sectores y territorios que son vulnerables, ¿no es cierto?, y que presentan una mayor probabilidad de riesgo ante un evento de este tipo, obviamente que también está asociado a la forma en que el ser humano se comporta dentro del territorio. ¿Nosotros deberíamos habitar en las cercanías de los volcanes? Porque No. claro, la gran preocupación acá era Alerce, que está prácticamente en el límite. Ayer la gente estaba, y la discusión pública ha sido si Alerce se le debe tener un plan preventivo, y ayer pasó susto el alcalde de Puerto Montt, así nos confidenció incluso, porque él pensaba que tenía que evacuar Alerce completo, 60.000 personas. ¿Cómo se evacúan 60 o 70.000 personas? ¿Cómo se ubica una localidad como Cascadas en la falda prácticamente del volcán Osorno? ¿Debería regularse eso a tu juicio desde el punto de vista del urbanismo, de cómo hacemos ciudad, hacemos habitabilidad cerca de estos macizos? Vamos por partes. Primero, Cernagiomín ha elaborado durante un tiempo a esta parte una serie de análisis y mapas de riesgo en nuestra región, donde se han enfocado fuertemente hacia el tema de los riesgos por volcanismo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un tema que debe ser considerado, y de hecho se lo considera, por ejemplo, en los planos reguladores. ¿Ya? Si tú me preguntas que Cascada debería estar ahí, yo creo que no. Ahora, Cascada tengo entendido que también tiene un plan de evacuación, un plan de contingencia ante un fenómeno de este tipo, en caso de que el volcán Osorno erupcione o presente algún tipo de actividad. Yo creo que, te insisto, yo creo que en el ámbito de la planificación territorial, ¿ya? Y urbana, que es donde yo trabajo en la Municipalidad de Puerto Montt, en el Departamento de Desarrollo Urbano, ¿ya? Se tienen en cuenta en estos factores. Por ejemplo, nosotros como Departamento de Desarrollo Urbano, y tú sabes, no sé si tú conoces el Plan Centro que estamos desarrollando, estamos en una etapa final, y en general asociado al plano regulador de la ciudad de la ciudad de Puerto Montt, nosotros estamos preparando en estos momentos los términos técnicos de referencia en el cual nos está apoyando Cernagiomín para hacer un estudio de riesgo, ¿no es cierto?, y en base a ese estudio tomar algunas medidas preventivas y de mitigación ante este tipo de eventos. Mauricio, te interrumpo justamente porque ahora sí tenemos el contacto con el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes. Gracias, alcalde, por recibir el llamado. Estamos justamente junto a un geógrafo que trabaja en el municipio, que es Mauricio Soler, analizando toda esta situación. ¿Dónde se encuentra el alcalde y cuál es el panorama a su juicio hoy día ya, luego de esta ya prácticamente segunda jornada de erupción del volcán Calbuco? Estamos acá. Hola, Juan Osvaldo, gusto saludarlo. Estamos acá precisamente en Conectoso Lago Chapo, acá en el mismo lugar donde están cortado el camino, ¿no? Para informar que estamos bastante contentos y felices. Ya, perfecto. Entonces, en esa zona, y vamos a revisar de inmediato también, alcalde, cuál es el panorama luego de lo que ahí se vivió, porque anoche era uno de los sectores críticos y que efectivamente había que evaluar, ¿o no? ¿Aló? ¿Me escuchas? Lo escucho. Sí, mire, bueno, estamos contentos y felices porque al parecer el chiquillo que está perdido estaría con vida. Habría hecho contacto telefónico con la mamá, no tengo más información al respecto, estamos tratando de consolidar esta información, de averiguar más, ¿no? Pero eso, por lo menos ya nos abrazamos con el padre y con el hermano, que estaban muy felices, hizo contacto con la mamá. Perfecto, alcalde. ¿Y el resto de las personas ahí de Lago Chapo, que había bastante preocupación, queda alguien que no se tenga contacto, alguna familia, sí, por ejemplo? Están tremendamente preocupados acá, especialmente la gente, los pequeños campesinos, no los pequeños propietarios, porque no pueden darle comida a sus animales. Entonces es una situación bastante compleja. Un caballero me señalaba su situación, él tiene entre 80 y 100 aves y la verdad es que las tiene sin comida.
y como tiene perros también, es lo que me señala que si no tienen comida pronto, los perros también se estarían comiendo, ¿cierto?, a los propios animales. Entonces es una situación que se le está expresando a la gente del SAC, a todos los organismos de gobierno que están llegando de a poco, para ver cómo se resoluciona esa situación y nosotros poder colaborar. No sabemos cómo, si puede ser con un integrante del GOPE, que puede ir alguien de ellos que conoce a entregarle comida, puede ser vía helicóptero, eso no lo podemos definir ahora, sino en conjunto con autoridades, con carabineros, ¿cierto?, y con todos los involucrados. Sí, es una situación que también lo están viviendo vecinos de otro sector que no pertenece a la comuna de Puerto Montt, sino a la de Puerto Varas, ahí en Ensenada. ¿Cómo se podría, a su juicio, enfrentar este tema, que es probablemente el problema que se va a venir en los siguientes días? ¿Qué pasa con el ganado, con los animales, con las mascotas? Ese es el gran problema que estamos viendo cómo se soluciona, pero también tiene que ver un elemento muy importante que es la seguridad. Entonces, ¿cómo complementamos la seguridad? Con darle una solución a ellos que están muy, muy preocupados. Uno de ellos tiene como 6, 7 ovejitas, 7 o 5 vacas, ¿no? Son todos pequeños agricultores con agricultura de subsistencia y obviamente están tremendamente preocupados por su situación. Estábamos viendo las fórmulas, se barajan varias, pero eso no lo vamos a poder definir hasta que no lleguen las autoridades, obviamente respectivas, como INDAP, el SAC, ¿no?, el mismo Carabinero y otros organismos más, la ONEMI, para ver si la factibilidad de entregarle comida es vía aérea o es por tierra, ¿no? Eso es lo que se está verificando y tratando de ver cómo se hace. Alcalde, lo último, ¿qué le diría a la gente que a esta hora nos está viendo en esta transmisión en vivo? Al igual que ayer, hemos estado durante varias horas tratando de entregarle antecedentes, datos e información directa de lo que pasa aquí en la región a los habitantes de Puerto Montt respecto a esta erupción. ¿Cuál sería su mensaje como alcalde, tomando en cuenta que conoce el terreno, que ha estado visitando muchos lugares? Correcto, no, mire, lo principal es actuar como actuaron la gente Correntoso, Lagos Chapo, bastante, si bien bastante asustados, inquietos, pero también ordenados a la vez, ¿no? Aquí casi no queda gente ahora, hay harta gente porque vienen a ver la situación y cómo se le puede solucionar sus temas, es gente muy preocupada por sus bienes, pero nosotros estamos poniendo toda la fuerza del municipio. A las 4 o 5 de la tarde tengo una reunión también con el COE municipal, ¿cierto?, para ver cómo arreglamos, cómo vemos todos los escenarios posibles. Obviamente la tranquilidad, cerrar las puertas y ventanas, la tranquilidad es lo principal y confiar en el trabajo que está haciendo el municipio y no solamente el municipio, sino que más allá de aquello también las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos, ¿no?, ya sea la ONEMI, Gobierno Regional, Ministerio de Educación, todos están involucrados. Salud, fíjate que nosotros por lo menos tenemos activado todo nuestro programa Asiste, lo tenemos listo para salir a atender a la gente en estos casos. Están apostados una mitad en Alerta y otra mitad en el mismo radio urbano de Puerto Montt, ¿no? Lo mismo estamos haciendo con nuestros asistentes sociales y con toda la gente que está, con todos los recursos humanos estamos trabajando para darle una mejor calidad y darle más tranquilidad a la gente. Alcalde, ¿y la ciudad está preparada si es que esto hubiese un nuevo proceso eruptivo, se pusieran tal vez condiciones más difíciles, cambia el viento, llega la ceniza a la ciudad? Independiente que hoy día está trabajando el gobierno central, ¿el municipio está con toda su gente? ¿Están los servicios de salud primaria preparados? ¿Está todo ok para enfrentar una situación peor si se llegase a producir? Exacto, estamos bastante preparados, están todos nuestros staff preparados, hay oxígeno suficiente, hay medicamentos suficientes, profesionales suficientes, ¿no? Está el mismo programa Asiste que yo les señalaba, está trabajando el área social completa, el equipo de operaciones, calles y caminos, nuestras máquinas, ¿no? Es decir, una cantidad importante de profesionales y técnicos y funcionarios y que han dejado hasta los choferes de los buses los tenemos listos, esperando en alerta, por si acaso, ¿no? Tenemos 26, 27 buses, más minibuses también que tenemos por allí disponibles para el caso que la gente lo pueda utilizar. Bien, pues alcalde, lo dejamos seguir trabajando, revisando ahí justamente en el sector de la carretera austral. Gracias por el llamado y estaremos en contacto durante el día porque nosotros permanentemente estaremos informando durante la jornada. Hasta pronto. El alcalde de la ciudad, Gerboy Paredes, mientras nosotros seguimos acá analizando junto a Mauricio Soler, geógrafo, la situación, este fenómeno que sin duda nos sorprendió. Ese es el horario prácticamente de la erupción. Así eran las caras de sorpresa de la gente, todo el mundo tratando de comunicarse por celular. Ayer por la tarde no funcionaron los celulares, colapsaron. Bien recibidos fueron los mensajes de texto, los WhatsApp. Imagínense ver eso en plena tarde. Tú estabas en clase, me decías, ¿qué desean tus alumnos? Porque esto es efectivamente una situación que nadie se hubiese imaginado tan cerca de la ciudad.
Bueno, obviamente estaban extremadamente sorprendidos, algunos estaban un poco asustados. Bueno, ahí les dije, mira, cálmense, tranquilícense, porque esto es normal que ocurra en un país como el nuestro, primero. En segundo lugar, hay que estar atentos de que, bueno, les dije que se fueran a su casa ordenadamente, ¿no es cierto? Les expliqué que este tipo de erupciones quizás no era tan peligrosa desde el punto de vista de la emisión de lava, porque normalmente este tipo de erupciones más que nada expulsan ceniza y dadas las condiciones climáticas imperantes, ¿no es cierto?, lo más probable es que ésta se desplace hacia la zona norte del país, hacia la zona de la cordillera de los Andes. Ahora, yo quería justamente respecto a lo que tú te estabas consultando al alcalde, el hecho de que este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos y en general, asociados a las características de nuestro país, tienen que ser abordados desde un punto de vista pluridisciplinario. Yo creo que aquí, aparte de que Sennagiomin hace un trabajo muy bueno en términos de análisis de riesgo, etcétera, ellos tienen su área de expertise y además no dan abasto para abarcar toda la pega que tienen que hacer. Por eso te insisto. Claro, porque recordemos el nombre que tiene ellos, son Servicio de Geología y Minería, por lo tanto en el norte están abocados básicamente a ese sector productivo de nuestro país. Digamos. Así es, por su parte la ONEMI tiene una función más que de análisis de este tipo de fenómenos, es operativa, es decir, de reacción, ¿no es cierto?, y de actuar lo más rápidamente posible para establecer ciertos protocolos con el objeto de mitigar este tipo de fenómenos. Pero en Chile lo que hace falta es una institucionalidad que sea capaz, ¿no es cierto?, de abordar integralmente de un punto de vista multidisciplinar, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones en nuestro país. Claro, porque de hecho, un país de alto riesgo. Incluso la interpretación de las alertas son distintas. Una alerta roja y amarilla para el Sennagiomin no es lo mismo que la alerta roja o amarilla para efectivamente la ONEMI, por ejemplo, y ahí se producen estas confusiones, probablemente incluso de interpretación para la gente. Además, y tiene que haber un proceso de educación de largo plazo hacia la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener muy claro, ¿no es cierto?, cuál debe ser su accionar ante este tipo de eventos. Por ejemplo, en Japón, países más desarrollados, obviamente, países de alto riesgo como Japón, todas las instituciones, sea cual sea, tienen muy claros los protocolos de cómo tienen que actuar en el momento de ocurrir un fenómeno como este. Un sismo, un tsunami, una erupción volcánica. Y la gente también. La gente no corre vuelta loca, ¿no es cierto?, en estado de pánico hacia cualquier lugar. Ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, y obviamente mantener la calma. Y estar atentos, ¿no es cierto?, a lo que las autoridades, insisto en esto, las autoridades instruyen respecto. Ya, Mauricio, para finalizar, para dejarte también en libertad, gracias por haber venido con nosotros. Respecto a la diferencia de estas erupciones, claro, nosotros vimos la del Villarrica, que es con lava, que es un proceso distinto al que vimos ayer con una gran explosión. Insistimos, lo de ayer se pareció mucho a lo que ocurrió en Chaitén, sin el aviso previo, eso sí, porque en Chaitén incluso se habló de un enjambre sísmico, de que podrían ser sismos de origen tectónico, y finalmente era una erupción que nadie preveía tampoco, la tenían ahí al lado, en lo que la gente denominaba el Cerro Chaitén, ni siquiera lo identificaban como un volcán. Diferencias entre la erupción que vimos ayer y la que vimos en Villarrica, por ejemplo. Bueno, tiene que ver, como te digo, con la estructura del volcán, ya, y por lo tanto con el tipo de erupción que pueda ocurrir. Este tipo de volcanes, ¿no es cierto?, que se denomina pliniano, el caso del Calbuco y el Chaitén, ¿no es cierto?, son volcanes que emiten son aparatos volcánicos que acumulan mucho material en su interior, principalmente material particulado de ceniza, de un tamaño muy pequeño, y se produce un tapón. Entonces, en la medida que interiormente el volcán comienza a generar, a través de una cámara, la acumulación de magma, en una cámara magmática interior, comienza a generar una gran cantidad de gases y vapor, ¿no es cierto? Y llega un momento mucha presión. Es como una olla a presión. Y llega un momento en que esto explota. Hay volcanes que en su interior tienen la capacidad de acumular más cantidad de magma, ¿no es cierto? Y eso hace que, por ejemplo, antes de la erupción, el volcán se dilate, se contrae, como ocurrió en el Monte Santa Elena, en Estados Unidos, en la década de los 80. Es absolutamente medible, eso es como que estuviera respirando el volcán. Hubieron mediciones, ¿no es cierto?, etcétera, hasta que el volcán explotó, tuvo una explosión muy fuerte y una parte importante de ese cráter, de ese volcán, colapsó, definitivamente, voló por el aire. Y ahí se produjeron una serie de fenómenos de tipo laváricos. Ahora, te insisto, hay distintos tipos de volcanes. Este es un volcán tipo pliniano, hay volcanes strombolianos, hay volcanes peleanos, por ejemplo, que está asociado al volcán del Monte Pelé en el Caribe, el Mar Caribe, que a principios del siglo XX erupcionó y eliminó prácticamente una ciudad completa en esa isla.
Está volcanes tipo islianos, que son volcanes que están asociados a fracturas en la corteza y no exactamente un aparato volcánico, ¿no es cierto?, y que ocurren principalmente en Islandia, en el Atlántico del Norte. Y el volcán de tipo hawaiano, que son volcanes que prácticamente son un hoyo en el suelo, ¿no es cierto?, que no tienen una estructura, un aparato volcánico como el que tienen los volcanes Horno o el Calbuco, sino que son volcanes de muy baja estatura, ¿no es cierto?, y que donde su lava es muy viscosa y que por lo tanto la lava sale permanentemente en un estado casi normal, claro, como todos las los días. del Pacífico, incluso, Claro, como lo que ocurre claro, en el de Pascua, y eso hace que la isla de Hawái, por ejemplo, se esté creciendo territorialmente gracias a ese volcán. Bueno, y quiero eso decirle, claro, porque la preocupación ayer era del material piroclástico, porque Sí, el gran riesgo de este tipo de erupción, como la que vimos ayer, es que esta columna se rompa, porque estamos hablando de un material que es incandescente, que va a mucha temperatura, y ese es tal vez el riesgo, y por eso se coloca este anillo de seguridad, en este caso que va de 20 kilómetros. Sí, los flujos piroclásticos quizás son uno de los fenómenos más peligrosos que pueden producir este tipo de erupciones. Y a mí, fíjate, eso es lo que más me preocupaba ayer, más que la lluvia incluso de ceniza, me preocupaba que existieran flujos piroclásticos de importancia en los distintos sectores del radio de la erupción. Y eso obviamente implica de que o sea, en la medida que la cantidad de material que se acumula en la columna es mayor, ¿no es cierto?, obviamente que el flujo piroclástico, si que este material colapsa, esta columna colapsa, obviamente que los efectos en términos de los flujos piroclásticos en el radio podrían haber sido graves. Gracias a Dios no ocurrió, porque ¿sabes tú por qué? Yo creo que tiene que haber tenido que ver no solamente con la fuerza de la expulsión del material, que eso mantuvo o contuvo la columna, sino que además las condiciones climáticas eran de un aire seco, ¿no es cierto?, no tan frío, porque muchas veces estas columnas colapsan y se transforman en flujos piroclásticos cuando las condiciones atmosféricas también se dan para eso. ¿Ya? O sea, no solamente se detiene la expulsión basal, ¿no es cierto?, que sale del volcán y se reduce y por lo tanto cae la columna, sino que también tiene que ver con ciertas condiciones atmosféricas en las cuales en la atmósfera puede haber, por ejemplo, un alto grado de humedad. Si hubiese habido un alto grado de humedad, a lo mejor las probabilidades de que ocurrieran las áreas hubieran sido mayores también.